la desolación de Jerusalén, tercera parte. Os invito a que nos arrodillemos para orar. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por ese día. Un poco frío, pero el sol ha salido y lindo ha quedado la naturaleza. Aquí nos podemos reunir y estudiar, abrir la palabra. Señor, tenemos mucho material que queremos investigar. Pedimos tu ayuda, tu presencia, tu bendición para cada oyente, para que trabajes a través del Espíritu Santo con él, según sea tu voluntad. Y también que guíes a nosotros aquí, el equipo, los que participan en la transmisión y también a su servidor para que las palabras que yo elijo sean también de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo, porque necesitamos su intercesión y ayuda en todo ello. Amén. Repito que tenemos el material en parte ya en forma de PDF. Lo pueden bajar en la página web de future4america.org, futuroforamerica.org. Ahí encontrarán un PDF, La desolación de Jerusalén, parte 02. Contiene lo que ya habíamos entregado ayer, pero hemos agregado algunas cosas y más atrás vienen más textos. En esos días vamos añadiendo, vamos aumentando el material y finalmente, tal vez mañana, ya tendré el documento que incluye todo. Todas las páginas y todas las citas. Voy a procurar de traducir la mayor cantidad posible de textos. Entonces, la desolación de Jerusalén es nuestro tema. Hemos iniciado ayer con dos textos bíblicos de Joel, el primer texto, el texto principal, y un segundo texto de Nehemías. Esos dos textos hablan de la destrucción del pueblo de Dios. Una destrucción que era posible o es posible porque los muros no han estado seguros, no han estado cerrados y el enemigo podía invadir. Ha sido debilitado el pueblo y de esa manera no supo defenderse y la destrucción vino. La misma historia, esa historia prefigurada en varias historias y momentos históricos del pueblo antiguo de Israel se repitió en nuestra iglesia hoy en día. Y en esto yo he presentado el tema del texto de Joel y una vez más os invito para que lo abrimos. Un texto muy interesante, pero algo difícil para nosotros que tenemos poca costumbre de estudiar y de interpretar los textos de la profecía. Principio para nosotros es que esos textos fueron más bien escritos para nosotros que para su propio tiempo. Eso dice Elena White. Y de manera que este texto aquí de Joel tiene más significado para nuestra generación que para la generación de su propio tiempo. Vamos a entrar a defender esa postura más en adelante porque aquí tenemos un punto crucial de las dificultades que vemos hoy en nuestra iglesia, de las diversas opiniones y de incertidumbre y también posiciones opuestas a la Biblia que se defienden en los textos, en las publicaciones y de las instituciones oficiales de nuestra iglesia. Joel 1 entonces, versículo 2. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Y yo entiendo que la generación a la cual está hablando aquí el profeta es la generación de nuestros padres espirituales. Entiendo yo que él se dirige a los pioneros, a los mineritas. ¿Ha acontecido esto? Sí, ha acontecido esto. Claro que sí. Lo que aconteció en la historia de los mineritas era una repetición de la historia de Jesucristo.
son historias de la venida de Cristo. Cristo vino. Cristo vino en el tiempo de los mileritas, no a la tierra, mas al santuario celestial, al lugar santísimo. Y Cristo vendrá una vez más, lo que normalmente llamamos la segunda venida. Todas esas venidas, la venida de Cristo a la tierra, la venida de Cristo al lugar santísimo, la venida de Cristo para redimir el mundo una última vez, esas historias son paralelas. Los acontecimientos son iguales. Es una secuencia de eventos. Y cuando el profeta aquí hace esa pregunta a los mileritas, ¿ha acontecido esto? Sí, ha acontecido. En la generación antes de nosotros, en la generación de Jesucristo. Tenemos aquí generaciones espirituales, por supuesto. No son años determinados, no son 40 años, ni 27, ¿ok? Y de esto entonces contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Tenemos 4 generaciones. Lo que entonces yo quiero aquí presentar es que desde los mileritas, la generación de los mileritas, hay 4 generaciones hasta hoy en día espirituales. Esas generaciones simbolizando a fases. ¿Y por qué esas generaciones son fases? Porque en el siguiente versículo 4 dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. 4 insectos aquí simbolizan un proceso, unas fases, un trabajo de destrucción. Obviamente, esto se tiene que referir a lo que pasa dentro del pueblo. Y en el capítulo 2 también el profeta nos da la clave para ver que eso realmente se refiere a esos tiempos, a esos años, en los años no en el sentido de años que podemos predecir, años, sino son acontecimientos en nuestro tiempo. Son cosas que acontecen en la historia, se pueden ver, se puede encontrar la fecha en que fue publicado tal cosa, tal error, etc. ¿Ya? A ver, está en Joel 2, versículo 25, donde dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces, esa destrucción ha sido una destrucción manifestada en años, en los tiempos, en el tiempo. Y Dios va a restituir eso. Eso es la promesa. Después de la 4ª generación comienza un trabajo de restauración. Ahora, al descubrir o a interpretar estas fases, eso es digamos, el tema de la presentación. Durante esta semana vamos justamente a tratar de defender cuáles son esas fases. Y en el papel que ustedes tal vez ya lo han bajado o lo han imprimido o lo tienen en su iPad o computadora, ahí hemos colocado lo que entendemos, yo entiendo, que representan esas fases. La primera fase, ¿cómo dice? ¿Qué insectos es la oruga? Eso es el tiempo de 1844 a 1884. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí, explicando qué hubo en ese tiempo, qué cosas acontecieron, cuál es el contenido de los eventos para que lo podamos llamar un trabajo de la oruga. La segunda fase, el revoltón, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cómo es? El saltón. Justamente la continuación
1800. Aquí, gran importancia, 1888 en adelante. Eso nada más vamos a cubrir hoy, no vamos ahí vamos a quedar un buen tiempo. ¿Sí? 1984. Gracias. Un error aquí. 1884, gracias. En adelante. Eso es la propuesta aquí para las primeras dos fases de destrucción. Ya hemos entrado en esto algo, un poquito ayer. Vamos a continuar hoy. Vamos a quedar un buen tiempo aquí en esta segunda fase porque mucho acontece en esa fase. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que en 1844 el movimiento adventista está completo. Y eso no podemos subestimar en mencionar y explicar eso, porque tenemos una historia de 46 años. En esa historia llegan los 3 mensajes angélicos al pueblo protestante para sacarle de Babilonia, para sacarle de su estado en el cual han bebido el vino. Se han emborrachado del vino de la gran ramera. Entonces, en ese tiempo, el mensaje llega y salen algunos. Y esos algunos pocos, que son 50, son, digamos, el remanente o son Israel espiritual. El resultado, las primicias del movimiento adventista. No hay denominación aquí. Ellos han sido metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, calvinistas, diferentes denominaciones, pero ellos tienen que salir, son echados de sus denominaciones y ellos entran en una alianza con el Señor formando Israel espiritual. ¿Por qué? Porque ellos siguen a la luz que Cristo les brinda, ellos defienden a esa luz, ellos son purificados en ese proceso de 46 años y ahí ellos se asemejan a Cristo. Y eso es una historia hermosa y aparte y nosotros otro momento ya lo hemos presentado y vamos a andar presentando esa historia, pero con eso tiene que ver. Eso es entonces el comienzo de los 46 años, 1789 y 1844, la conclusión. Eso es un proceso, eso es algo que aquí comienza, aquí termina. Entonces, desde aquí en adelante hay otro movimiento. Ya este pequeño grupo, que al comienzo solamente son 50, ellos crecen. Crecen, hacen obra misionera, trabajan, estudian y de aquí en adelante tenemos el movimiento que llega a ser la Iglesia Adventista. Justamente hemos visto ayer que en 1863 la Iglesia Adventista del Séptimo Día se forma legalmente. Y hemos hecho algunas comparaciones aquí y hemos colocado esto también en el contexto de la profecía de los 2520. Porque los 2520 tienen que ver con esto. Los 2520, la profecía de tiempo más larga, igual como los 2300, terminaron en 1844. Pero esa profecía tiene que ver con 1863 en el espejo profético. Eso hemos explicado ayer. Y forma parte de esa manera. Eso necesita un poco de tiempo de estudiar eso. Hemos explicado eso también en nuestras presentaciones sobre los 2520, en la serie que tenemos. Los que no entienden eso, no han estudiado eso, tómanse el tiempo para estudiar eso. Hay
es necesario y es bello. Es muy interesante. Entonces, en esa historia, 1863, hemos visto qué había pasado. La iglesia se formaliza, se establece y hemos puesto entonces otra fecha, 1883. Ya esto hemos también presentado ayer, 83, cuando Urias Smith por primera vez públicamente un adventista se opone al espíritu de profecía, declarando su opinión que hay diferentes grados en la inspiración. 1884, Butler, el presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, lanza una serie de 10 artículos donde él clasifica el espíritu de profecía o la inspiración en 5 diferentes grados. También explicando que hay que investigar en qué grado Elena White recibió cierta visión o cierto mensaje, o dio cierto mensaje. Entonces tenemos aquí ya muy poco tiempo, 40 años después de ese movimiento glorioso, tenemos los primeros indicios de la duda. ¿Y de la duda de qué? No de la duda del profeta, sino de la duda de la guianza de Dios. Porque aquí se repite la historia de Israel antiguo, que eligió un rey. Y Dios dice, ellos no han atacado a ti, al profeta, sino a mí, porque ellos en realidad querían liberarse de mi guía, de mi control sobre ese pueblo. Básicamente esto aquí se repite también en esa historia. ¿Ya? Y ellos aquí manifiestan esa liberación, no solamente formalizándose, organizándose así como el mundo, como las otras iglesias, sino también empezando a sacar el profeta. Hoy en día ustedes saben dónde estamos. El espíritu de profecía, Elena White, los textos de Elena White, meramente se permite usar oficialmente como una lectura de edificación personal. Tú no puedes tomar el espíritu de profecía. Ella habla de Mateo 25, entonces eso es la explicación divina de ese capítulo. No, eso es un uso no permitido. Eso no se puede predicar desde el púlpito. Estamos en ese punto. Básicamente hemos rechazado, lo hemos borrado básicamente al espíritu de profecía hoy en día y lo hemos dado así una silla en el rincón donde la señora viejita se puede sentar todavía, pero no debe hablar. ¿Okay? Entonces, 1884, ese proceso aquí tiene su resultado negro sobre blanco. Salen los textos, los adventistas entonces empiezan a publicar su opinión de ideas en contra del espíritu de profecía. Y obviamente eso tiene gran resultado, porque hay lectores y es una cosa que se divulga. Esa idea, si tú hoy en día, si usted, querido oyente, tiene también la idea de que el espíritu de profecía, no todo lo que él escribió ha sido inspirado. Entonces es directamente resultado aquí de lo que Urias Smith había propuesto, porque él dijo esto: inspirados son las visiones, pero no los testimonios. ¿Ok? Estamos hoy en lo mismo. Pero aquí hay una cosa más que quiero añadir. Eso no hemos dicho ayer. Es interesante notar que en 1844 Elena White, pongo así, EGW, tenía su primera visión pública. ¿Ok? La primera visión de Elena White en público, él la recibió en 1844. ¿Cuándo piensan ustedes que él ha tenido su última visión en público? No era otra fecha que 1884.
suena así como Dios se retiró en parte. ¿Ya? Y esa visión es que él había recibido un público en bendición de todos los que estaban presentes. En bendición del pueblo, desaparecieron. Y en 1884, cuando la iglesia, cuando los líderes de la iglesia, el presidente de la iglesia, manifiestan su desacuerdo con la plena bendición de las palabras del Espíritu de Profecía de Elena White. Entonces Dios también deja de manifestarse a su pueblo de una manera visible para todos. Ella continúa teniendo visiones hasta el fin de su vida, pero ya no son públicas. ¿Okay? Los otros ya no deben pisar ese piso santo. Los otros no deben ver ni aprovechar de esa manifestación gloriosa. Y esta fecha, esos acontecimientos me dan a mí la convicción que el primer trabajo aquí termina, porque aquí ahora empieza algo nuevo, una segunda etapa. Se concluyó en esta fase de esos 40 años un trabajo destructivo. Y ese trabajo destructivo ahora tiene sus consecuencias. Y vamos a llegar a los siguientes eventos ahora mismo. Pueden ver en la página 4 que hemos puesto la siguiente fecha, 1888. Tenemos aquí un texto de Darmstadt. Ya hemos mencionado varias veces a ese hermano. Escribió un libro sobre el adventismo, pero también tiene varios artículos. Aquí, por ejemplo, uno que ustedes pueden encontrar también en ese journal de la Sociedad Teológica Adventista. Ahí abajo tienen el link. Dice así: las ideas heréticas sobre la inspiración que fueron introducidas en la Iglesia Adventista en los años 1880, y eso es lo que nosotros acabamos de decir, esas ideas de Urias Smith, esas ideas de Butler y otros, tenían una influencia sutil que llegaba lejos y era de influencia destructora. O sea, parecía una opinión nada más aquí, unos artículos, pero han hecho su trabajo, esas ideas, esas semillas que se han sembrado y tenían unos resultados destructivos. Impactó la Conferencia General de Oakland, como recuerda Elena White, y desde entonces hubo un trabajo como de la levadura, ella dijo. Y el mismo prejuicio e irritación de espíritu que había en la costa del Pacífico, en un grado como aquí, a este lado de los Rocky Mountains lo vemos. O sea, ella dice el mismo grado de confusión que había ahí ¿no? Con él se refiere al Pacífico, ¿qué se refiere aquí? ¿Dónde está él en ese momento? Bueno, ese lado del Pacífico, eso es donde estaba la iglesia, donde todavía no se habían mudado a Battle Creek. Todavía ellos estaban ahí no, ellos estaban en Battle Creek, justamente todavía no estaban en Washington. La iglesia, la sede era ahí, California. A eso se refiere, la confusión que había en la lideranza. Y entre los líderes de la iglesia. Entonces, influenciando la Conferencia General de Minneapolis en 1888. ¿Ya? Entonces, las ideas, esas heréticas, que fueron introducidas por Butler y por Urias Smith, 1883, 1884, hacían un trabajo como la levadura que trabajaba y trabajaba. No se ve, pero de a poquito crece aquí la masa.
Y ese resultado se ve claramente entonces en 1888. Eso es lo que Elena White reconoce, eso es lo que también Darmstadt aquí dice en ese artículo. 1888, la Conferencia General de Minneapolis. Famoso evento, hay mucha información de esto, no vamos a entrar mucho en los acontecimientos. Hay ministerios que se dedican casi solamente a los eventos alrededor de 1888. Es un evento en nuestra historia, es un punto bajo, digamos, es una situación que ahora emerge de esa situación, no viene de sorpresa. La iglesia en 1888 recibe nueva luz, recibe luz acerca de la justificación por la fe, recibe esa luz a través de los hermanos Jones y Waggoner. Y Elena White apoya a esos dos jóvenes y ella defiende a lo que ellos escriben y ellos proclamaron. Pero la iglesia, la lideranza, los pastores, los teólogos deciden oponerse a esa luz. ¿Por qué ellos pueden hacer eso? ¿Por qué ellos no respetan al espíritu de profecía? Porque justamente antes ya han obtenido los argumentos, han echado la base de poder hacer ello. 1880, todavía cuando la confianza estaba plena en el espíritu de profecía, no hubiese acontecido eso. Pero en 1888, ellos ya habían intelectualmente, se habían preparado para poder rechazar el espíritu de profecía. Y entonces, en ese momento, según ellos, defender los antiguos fundamentos, así como ellos lo dicen. Tal vez tenemos el texto aquí. No sé si lo he puesto el texto aquí. Creo que no. Ok, en ese tiempo, y eso tiene que ver justamente con el rechazo del espíritu de profecía en su forma completa. Entonces la duda empieza a crecer, ¿no es cierto? Si una vez tengo la duda de que no todo lo que el espíritu de profecía o que Elena White escribió es inspirado, es bien visto por Dios, es defendido influenciado por el Señor, entonces yo me puedo meter, ¿no es cierto? Yo puedo decir, mira, aquí hay que corregir un poco, eso está bastante bien, pero no es inspirado, entonces yo tengo la autoridad, por ejemplo. Y eso es lo que acontece en ese tiempo. La iglesia o algunos líderes de la iglesia ya empiezan a proponer algunos cambios, algunos errores en los textos de Elena White. Aquí he añadido un pequeño texto de Wikipedia acerca del presidente de la conferencia en aquel tiempo, que era Butler, y él dice, aquí dice, en 1886, Butler entró en una controversia teológica con Waggoner sobre la ley en el libro a los Gálatas, si era la ley ceremonial o la ley moral. También él confrontó a la apostasía de Cartwright. Llegando a 1888, en la conferencia general, Butler llamó a que se unen a él los que simpatizaban con los hitos antiguos. O sea, él usa aquí el argumento, aquí nosotros no queremos, digamos, que se introduzca esas nuevas cosas, esas nuevas ideas. A ver, ¿quién está conmigo? ¿Quién está? Defendamos lo que los pioneros han puesto, defendamos lo que es desde antes ya hemos recibido, el fundamento de nuestra fe.
Bueno, suena bien, pero lo que él hace en realidad, él rechaza la luz que Cristo justamente le quiere impartir. Eso era la luz que necesitaban para completar un proceso, para completar la imagen de Cristo dentro del pueblo de Dios. Ellos la rechazan y él hace ese llamado, o como Wikipedia lo pone, y dice, y no dejar sus puntos de vista tradicionales en la teología. O sea, ellos querían defender la teología establecida, antigua, y no querían aceptar lo nuevo. Básicamente, está bien defender lo establecido, pero sabemos que hay nueva luz. Y cuando Cristo quiere añadir nueva luz, justamente en ese momento hay que dejar acontecer eso. Nada más que la luz que Cristo imparta, hay que dejar que se puede integrar a lo que está establecido, porque está en plena armonía. Pero ellos no lo hicieron y Butler se opone, ellos no escuchan al espíritu de la profecía. Y continúa aquí la información diciendo, esto causó una fuerte amonestación de parte de Elena White. Poco después de 1888, la salud de Butler colapsó, no sé cómo, cayó, ¿no es cierto? Algunos proponen que él se arrepintió, etcétera, no sé cómo fue eso, pero entonces aquí tenemos ese resultado, ¿ya? Él trató de defender los hitos antiguos según él, pero en realidad él simplemente no quería dejar nueva luz. Y tal vez para un ser humano es entendible eso, pero por eso Dios dio ese profeta. El profeta dio un consejo, pero ese consejo se rechazó. ¿Por qué? Porque ya habían tomado las medidas para poder hacerlo. 1891, y esos son eventos que acontecen en esa segunda fase, en esa fase del saltón. Estamos ya ahora en esa fase. Lo que aquí se preparó ahora tiene sus frutos. 1891, ¿qué pasa? La iglesia propone, o más que proponer, sugiere que Elena White viaje a los Estados Unidos, que se traslade a los Estados Unidos. Tenemos aquí el presidente Ole A. Olson, que hace un trabajo hace un fuerte trabajo de influenciar, de convencer a Elena White de irse a Australia. Tal vez ustedes tienen bien claro cómo se viajaba en aquel tiempo, 1891. Estamos aquí poco después de esa conferencia, 1891. Elena White a Australia. Ella estaba en Estados Unidos, Australia era básicamente el otro lado del mundo. Y viajar no con avión, hoy en día también un viaje es largo y pesado, no, en aquel día con barco, ¿no es cierto? No sé exactamente, pero es un viaje de varias semanas con seguridad. Un viaje difícil y bueno, en ese tiempo ya no vivía el esposo, Jaime White. Ella sola tenía que ir y la situación era algo complicada. Ella había comprado recién un terreno para establecerse ahí en un lugar de Estados Unidos, para ampliar su ministerio, y ahí viene entonces ese llamado. Ella dijo claramente que ella no quería ir si Dios no le indica claramente que debería ir, pero a la vez ella tenía como decimos, un mucho respeto por el presidente de la conferencia. Mucho respeto. Y también quería ser fiel y quería someterse a lo que la iglesia propone y sugiere. Pero por otro lado estaba su lucha interna,
que no debería hacer eso si Dios no le dice claramente. Y voy a buscar un libro aquí que yo olvidé en la maleta. Esa historia nosotros podemos encontrar, por ejemplo, descrito, resumido, en el libro que yo puedo sugerir por su relato de los eventos históricos. También es de Gilbert Valentine. Varios libros de él estamos usando aquí y usando. The Prophet and the Presidents. Ese libro describe la situación, la interacción y los problemas que ha tenido el espíritu profecía, Elena White, con los presidentes específicamente durante los años 1890. Y en ese tiempo cae el tiempo de Australia. Ahí en el capítulo 11, él explica un poco cómo fue eso de Australia. Página 314 en adelante. Y aquí podemos encontrar las citas, ¿no? Ella dijo, ella iría si ella estaba segura que era la voz de Dios que ella debería ir. Pero en su mente en esto no estaba claro, él dice. En lo que ella escribió en su diario, ¿no? Así se dice, ¿no? Sus notas en su diario, se lee que ella habla ella dudaba un poco que los líderes querían de ella. Ella dice, ellos quieren, they wish to carry the work in America in their own way. Ellos quieren llevar a cabo su trabajo en América así como les gusta. O sea, entendemos aquí un poco que ella entiende bien que ellos no querían mandar a Elena White a Australia para que ella pueda lograr avanzar, apoyar esa obra en esa parte del mundo, sino porque querían deshacerse de ella, mandarla lo más lejos posible, para que ahí ellos tienen finalmente la libertad y no tienen esa pesadilla todo el tiempo atrás de ellos, alguien que todo el tiempo amonesta y dio correcciones en el curso de las decisiones. Entonces, la mejor idea es mandarla lejos. Así como los romanos mandaron a Juan, el revelador, lo mandaron lo más lejos posible en esa isla de Patmos. No lo podían matar a él, entonces lo pusieron en la isla para que ahí, eso era la esperanza, él muera y él ya no tiene su voz, ya no alcanza a los tantos cristianos, pero no era así. Entonces, ella también dice, eso está en manuscritos, Manuscript Releases, no existe en español, ese tomo, esa serie de tomos. I have no special light to leave America. No tengo una luz especial para dejar a América. Dios no le mostró que le debería ir a Australia. Manuscript Releases, tomo 18, página 155. Y ella hace una comparación de la lideranza con los fariseos y dice, they lost their bearings. ¿Cómo podemos decir eso? Their bearings. Ellos perdieron su discernimiento, tal vez, ¿no? Algo así. Entonces ella no confía en ese tiempo, ya no confía. Tenemos Butler, tenemos ahora Olsen, los presidentes, y quieren ejercer una influencia y ella ya deja de... Queridos hermanos, estamos recién 80, ahora 50 años después de ese gran movimiento adventista. ¿Qué acontece? Un argumento que ellos usaron para convencerle era, mira, si usted va a Australia, usted va a tener más tiempo allá. Ya no va a tener tanta carga como lo tiene aquí en los Estados Unidos, va a tener más tiempo para escribir sus libros. Pero queridos hermanos, eso no era la realidad.
en Australia, ella entró en situaciones muy difíciles como nunca había pasado antes. Ella tenía grandes problemas de financiarse. Ella en temporada tenía que prestarse dinero, por ejemplo, ahí donde compraba los alimentos. Ellos le tenían que fiar, así se dice, ¿no? Fiar dinero para que podía comprar comida por largo tiempo y duró meses hasta que ella podía devolver la comida. Aconteció una cosa grave en aquel tiempo y eso fue uno de los aspectos que causaron en ella una gran controversia con la iglesia, que la iglesia, la casa publicadora, por las circunstancias, ellos habían dicho que teníamos que rebajar los costos, pero, o sea, le vamos a pagar menos dinero a los autores para que la ganancia para la casa sea mayor, ¿no es cierto? El autor gana menos, la casa gana más. Pero a Elena White le habían dicho, mira, ella entendía que eso era injusto, que no era bueno, pero le habían prometido, nosotros, aunque le vamos a bajar, digamos, su ganancia, su participación de la ganancia del libro, nosotros vamos a aumentar nuestros esfuerzos y hacer una gran campaña para su libro. O sea, parece que va a ganar menos, pero en realidad va a ganar más, porque más libros vamos a vender. Eso es la promesa que le hicieron. Y a ver si entiendo bien, eso se refiere a la obra de El conflicto de los siglos. Ya, exactamente. Que fue publicado en 1884. Y después 1888 en una visión revisada. Entonces, eso fue lo que era la realidad. Ella tenía grandes problemas con financiarse. Ese terreno que yo había mencionado que ella había comprado, ella tenía ahora en esa situación tenía que vender. Y como estaban apurándola de irse, entonces ella tenía que apurarse en vender ese terreno y perdió dinero, porque lo vendió a bajo precio. Esas cosas pasan. Y eso pasó a ella. Y ella no tenía todo el tiempo lo que le faltaba entre esa posición de ser fiel a las decisiones de la iglesia y su relación con el Señor. Ella vio que el Señor no le estaba mandando, no le estaba diciendo, no le estaba dando luz para que tenga que ir. Pero ella decidió, como él dice, a respetar el sistema y responder favorablemente a la inquietud de la conferencia general. No obstante, aún más tarde, en otoño, todavía ella estaba incierta si ella debería ir. A Olsen ella dijo, estoy considerando si realmente debe ser mi deber de ir a Australia. Bueno, más tarde dice eso, ella había presentado el caso al Señor y anotó, yo creo que Él me va a guiar. No obstante, más tarde, cuando ella llegó a Australia y ella realizó que había hecho un error terrible. Eso es lo que ella dijo. Cuando llegó ahí, cuando estaba allá, se dio cuenta que había hecho un error terrible. Queridos hermanos, no sé cómo ustedes conocen esa historia, no sé cómo lo ven, pero lo que aquí acontece en la historia, lo que aquí acontece con el espíritu de profecía, es una historia oscura. La iglesia básicamente la echa al otro lado del mundo. Y cuando ella llega ahí, ella se da cuenta de lo terrible que ha sido esa decisión. Tenía, no obstante, ella esperanza que el Señor puede dar vuelta a ese error y puede usar, digamos, su estadía ahí y sacar una bendición de esas circunstancias. Ella dice que era the most terrible suffering en toda su vida. Era el sufrimiento más grande o
peor que ella jamás había pasado en toda su vida. Tenía grandes efectos a su salud. Ella dice que ella sintió que había como una luz oscura, una oscuridad alrededor de ella. She deeply regretted having crossed the broad waters. Ella se arrepintió profundamente había cruzado esas aguas para llegar a Australia. Ok, su estadía, ella misma entiende que había sido un tremendo error, a big mistake. Dice ella, aquí otro texto, a ver, eso es estamos en la página 317 de ese libro. Bueno, es un poco complicado, hay que ir al final del capítulo para buscar la cita. Otra cita que aquí ponen, ella estaba lamentando que Olson, el presidente, probablemente nunca entendería el asunto completamente. Ella claramente afirmó que el Señor no estaba en ese plan de salir de América. Él no ha revelado que eso era su deseo. Él no había planificado a esto. Pero Él ha permitido para que ustedes hagan todo de acuerdo a sus gustos, a sus propias imaginaciones. Eso entonces es la situación, Elena White, ahora en Australia, lejos de los Estados Unidos, y entonces lo que comienza a pasar aquí en ese continente puede llevarse a cabo sin la influencia del profeta. Obviamente ella estaba enterado de algunas cosas, le mandaron cartas, tenía amigos, tenía su relación. Y su hijo también vino con ella, Willie White, que le apoyó tanto en su trabajo. Pero una carta mucho tiempo llevaba para llegar, para responder y todo eso no era ni cerca, no era nada comparable con la situación de antes. ¿Ya? Ella también dice, la separación de Estados Unidos, de América y de Battle Creek era para que los hombres allá podrían seguir a sus propios deseos y su propio camino. Y el resultado lo tienen ustedes delante de ustedes. Ok, ella abundan entonces las frases, la expresión donde ella niega que aquí en ese experimento de Australia había el deseo o la luz del Señor. Lo hizo más pobre a ella ese tiempo, esa fase, justamente porque ella no tenía... lo que tenía que continuar a contar es eso. Esa promesa, ahora con el conflicto de los siglos, que se iba a promover, la iglesia falló en esto y no cumplió esa promesa. En vez de promover el libro El conflicto de los siglos, al mismo tiempo sacaron otros libros que se llama Home Readings, Bible Readings for the Home Circle. Lecturas bíblicas para el círculo familiar. No está mal ese libro, pero no es comparable ni siquiera con Espíritu y Profecía. ¿Ya? Y porque ese libro era más simple, más fácil y más fácil para vender, y entiendo que era más barato también, posiblemente. Entonces, en el mismo tiempo, ellos promovieron ese libro. Y el libro de Elena White no se promovió y no se vendió. Y las ganancias que él iba a tener, el ingreso, no entró. Entonces, esa temporada en Australia atacó su esfera de influencia en la iglesia, atacó su salud y atacó también sus bienes. ¿Ya? Ella se impoverished, ¿cómo se dice? Ella empobreció. Empobreció.
Above all, dice Valentine, it set back her book writing project by years. O sea, su proyecto de escribir libros quedó atrasado. En vez de avanzar esos proyectos, lo atrasó por años. Lo echó para atrás, ¿no? Entonces todo eso ella reconoce que era un tremendo error. ¿Y era por qué? Para tener la libertad, para tener ese profeta lejos aquí del área donde la iglesia estaba queriendo trabajar sin ella. Y entonces pasa algo que tal vez suena grave para nosotros hoy en día, especialmente en el mundo latino. Muchos países latinos han sido países muy católicos. Y para el latino, muchas veces, sin darse cuenta, es normal entrar o adoptar una disposición en referencia a la iglesia que en realidad es católica. La iglesia es la autoridad suprema en todo, sobre todo. Y el miembro de la iglesia o la feligresía nada más tiene que someterse y que seguir ciegamente. Eso es una actitud, eso es una realidad en la Iglesia Católica, ha sido así siempre. Hay la infalibilidad de una persona, de un hombre, y el resto simplemente tiene que aceptar eso. Y muchas preguntas en la práctica siempre se han respondido así, el Papa dice, y listo, no hay explicación, no hay defensa, así es, así hay que aceptarlo. La realidad en nuestra iglesia, especialmente en el mundo latino, es muy similar. Y hay problemas de aceptar algo que no tiene el apoyo oficial, no tiene la firma, no tiene el sello oficial. Pero fíjense que aquí dice Valentine, como él describe esos eventos de la historia. Entonces, hemos descrito en la página 319 cómo Elena White vio el trasfondo de ese viaje a Australia, en cierto detalle. Pero es importante hacer la conexión con esas frases que muchos se han repetido y que muchos se divulgan, cuando ella dijo durante ese periodo que ella no reconoce que las decisiones de la Conferencia General representan la voz de Dios. O sea, ¿tenemos aquí acaso un miembro de la iglesia que no acepta las decisiones de la conferencia? Así es lo que Elena White ha visto. Ella se opone y dice, eso no es la voz de Dios. Es el líder de la iglesia, así como un rey en el antiguo Israel. Ha sido instituido por el Señor los reyes, sí, Él ha permitido los reyes, pero no significa que todo lo que los reyes dicen era de acuerdo a la voluntad del Señor. Y así también, ella entonces ve esto y dice que no era la voz del Señor. Bueno, lo que Valentine hace, y en parte yo quiero advertir al lector de ese libro, porque lo que Valentine hace, él es un doctor, un teólogo, y según él toma una postura, digamos, del historiador neutral, que simplemente quiere analizar los eventos, quiere analizar, y en ese análisis Elena White también entra como una persona entre otras, ¿ya? Y con el ojo crítico, con el estudio, se analiza sus reacciones, su emoción, lo que ella dijo, las decisiones que tomó en ese contexto. O sea, lo que ella hace y dice no necesariamente es inspirado tampoco, es consecuencia de su reacción a ciertas circunstancias, ¿ok?
Entonces, toman en cuenta que aquí tampoco tenemos un relato que defiende al espíritu de profecía, como a Elena White como una profeta en su sentido completo. Bueno, muy bien. Aquí entonces tal vez podemos cerrar. Hay más que añadir aquí, justamente en esa fase, ahora después de esos acontecimientos de liberarse del espíritu de profecía, las consecuencias son tremendas y lo que aquí acontece hoy en día lo vemos igual, solamente en magnificado, ¿no es cierto? Queridos hermanos, entonces cerramos con oración y vamos a continuar en 20 minutos. Padre nuestro, gracias aquí por esa mañana. Hemos entrado a estudiar un poco la historia de nuestra iglesia. Una iglesia que amamos, una iglesia a la cual nos aferramos. Pero el amor siempre incluye la corrección y la amonestación, si es necesario. De esa manera, con una actitud de querer buscar y entender la verdad, pero también de humildad, estamos observando esa historia. Y por favor, guíenos en esto para que nuestros sentimientos no nos agarran, para que quedemos observadores, interpretadores, así como tú lo deseas. En el nombre de Cristo. Amén.